Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: este es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban: este es el Mesías. Otros, en cambio, decían: ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo han traído? Ellos respondieron: nadie ha hablado nunca como este hombre. Los fariseos les replicaron: ¿acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: ¿también tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se cumple la profecía de Simeón cuando dice: este niño ha sido puesto para división, para ruina de unos y resurgimiento de otros, y por su causa se dividirán, se dividen, ¿verdad? Por su causa no salen de acuerdo, porque unos creen en él, ven signos, ven señales que hablan del profeta, del Mesías. Por eso dicen: no es este el profeta, no es este el Mesías. Lo afirman y otros lo niegan. ¿Por qué? Porque no creen en él. Ayer decían: sabemos de dónde viene este, pero el profeta, el enviado, el Mesías, nadie sabe de dónde viene. Y en cambio, nuestro Señor, pues viene de Belén, es descendiente de David, pero son gente que no conocen su origen, por eso están en controversias. Y los fariseos, que mandaron guardias para apresarlo, pues los guardias quedaron también confundidos, quedaron de alguna manera sorprendidos, porque ¿por qué no lo trajeron? ¿Y qué dijeron? Nadie ha hablado nunca como este hombre. O sea que sus palabras les conmovieron, ¿verdad? Y no se atrevieron a tocarlo. ¿Por qué? Porque no había llegado su hora. Dios tiene su tiempo, Dios es el Señor del tiempo, y entonces Dios sabe en qué momento va a entregarse. Nadie le va a quitar la vida, Él la va a entregar libremente. Nadie lo aprecia. Todo, aunque el hombre en su perversidad quiera jalarle su vida, como dice la primera lectura, ¿verdad? En su lozanía, en su edad, en su momento más fuerte, dice: talemos el arma en su lozanía. O sea, no lo quieren dejar progresar porque les estorba, pero Dios tiene todo bajo control. Y aquí es donde se ve el corazón endurecido. Los fariseos dijeron: ¿acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? O sea, cuando no se quiere creer en Dios, no hay ni razones, ni testimonios,
capaz de hacer cambiar un corazón endurecido. Ayer veíamos que la ciencia pide razonamientos, razones, ¿verdad? Y en las Escrituras buscaban razones, pero no eran suficientes. Y Dios pide testimonio para poder ser recibido. Por eso habla del testimonio de Juan y del testimonio que el Padre da sobre él y del testimonio que habla las obras, los milagros que realiza como el enviado de Dios. Y sin embargo, de todas maneras no fue suficiente, porque el que no quiere creer, el que se aferra a sus razonamientos, a sus propias creencias, a sus maneras propias de creer, aunque quiera darle 1000 razones para que crea, no va a creer. Y aunque te esfuerces por dar testimonio de tu fe, no va a creer. Y así hay personas que dicen, yo no voy. A ver, que vamos a misa, que mira, que te confieses, que es tiempo, que no sé qué. Yo voy cuando yo quiera, no cuando tú digas. Entonces, ya cuando el corazón está cerrado, no hay razón en los testimonios. Al contrario, el testimonio se le parece es hasta motivo para decir, pues ¿de qué te sirve? Mira, tú vas y no cambias. Entonces, ¿dónde está tu testimonio? Porque para el que no quiere creer, no basta. Diga lo que digas y haga lo que hagas, no van a cambiar. Por eso lo único que nos queda es pedir por ellos, interceder ante Dios para que les cambie el corazón. Pero resulta que Dios tampoco forza a nadie, solamente espera a que se le haga un poquito el corazón para poder entrar. Por eso la paciencia, el tiempo de Dios. Fíjense, a Abraham le prometió dar una descendencia. ¿Y hasta cuándo se la cumplió? 100 años. Después, todavía salió el pueblo de Egipto, ¿verdad? Y ya después empezó a multiplicar. O sea, en vida solamente dicen en la carta a los hebreos, lo vio, ¿sí? Y creyó, pero lo vio por allá lejano. Murió Abraham, murió Isaac, murió Jacob, ¿sí? El Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, y ninguno de ellos vio la tierra prometida. Ni siquiera Moisés, que sacó al pueblo de Egipto. Y nosotros nos desesperamos porque las cosas no suceden cuando se las pedimos. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. A nosotros nos toca pedir. Había un señor que pues de joven era tremendo. Se fue a Estados Unidos, estuvo tatuado, se drogaba, se embriagaba, bueno, era un desastre, andaban las pandillas. La mamá, hijo, ya viene esa vida. Eran problemas tras problemas para la pobre mujer. Y nunca, la mujer muy piadosa, muy religiosa, siempre pidió por él y nunca vio su conversión. Y después de que murió la mamá, el muchacho, pues ya no tan muchacho, ya pasaba de 30, 35 años, yo creo, casi nada, a los 40 a lo mejor, ¿sí? ¿Y qué hace? Empieza a recordar tanto que me dijo mi mamá que cambiara y nunca le hice caso. Le empezó a extrañar y dijo, pues aunque sea después de muerta, pero se lo voy a cumplir. Y el muchacho se metió a liturgia y ya empezó a sacarse. Al principio daba cosas porque este señor que, ¿verdad? Porque
no tenía buen aspecto, la verdad, ¿sí? Pero ya después, como se va conociendo, dio un cambio radical. Entonces, o sea, hay que tener fe y hay que pedir. Nuestras oraciones, Dios sabe cuándo y en qué momento aplicarlas por aquellas personas por quienes pedimos. Él solamente espera que la persona le abra un poquito el corazón para que todas esas oraciones, todos esos sacrificios, todos esos anhelos que tenemos lleguen en su momento y conviertan a aquellas personas. Entonces, no todo lo vamos a ver con nuestros ojos. Por eso debemos de ser personas de fe. Porque si nos desesperamos, no, pues ya, ¿para qué? ¿De qué me ha servido pedir? Ya llevo tanto tiempo. Bueno, es que tu tiempo no es el tiempo de Dios. Dios tiene su propio tiempo. Aquí los fariseos dicen, ¿quién de nosotros hemos creído? Pues no, ni van a creer. Hasta le dieron muerte, ¿sí? Y aunque resucitó, de todas maneras no creían. Y cuando vieron que resucitado todavía era más fuerte, porque los apóstoles ya no tenían miedo a morir. Todavía, después de muerto, los apóstoles desafiaban todo tipo de adversidad y les prohibían hablar en el nombre de Jesús. Y los apóstoles decían, preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando los mandaban a azotar, salían felices por haber padecido algo por Cristo. O sea, les cambió toda la vida, los llenó de valor, y por ganarse la vida eterna despreciaron la vida terrena, la vida temporal. Y entonces, o sea, cuando Dios llega al corazón, ni siquiera la muerte es capaz de infundir miedo. Por eso debemos ser personas de fe y no pretender ver las cosas, sino creerlas. ¿Qué le dijo a Tomás el Señor? Tú crees porque has visto. Dichosos los que creen sin haber visto, ¿o no? Y entonces la dicha no está en ver, sino en creer, en que Dios va a actuar cuando Dios lo tenga destinado. Santa Mónica, cuánto sufrió y cuánto oró por su hijo. Le concedió ver la conversión de su hijo, pero no siempre pasa eso. A veces hasta que no tocamos fondo, como el hijo pródigo, entonces comenzamos a pensar en la vida buena que Dios nos ofrece, en la tranquilidad que se vive estando con Dios. Y el alma después, o la persona después de haber sufrido, después de haber vivido una vida sin Dios, después de haber sufrido carencias y después de anhelar esa paz que Dios le da en otro tiempo, entonces, y solo hasta entonces, se levanta y vuelve a Dios. Entonces, habemos personas de corazón duro que necesitamos vernos de a tiro derrumbados para a fin de poder levantarnos. Y los que estamos en pie, pues debemos de creer, dice San Pablo, contra toda esperanza. Creer y esperar contra toda esperanza. O sea, todo lo que humanamente no es posible, esperarlo y verlo como posible, porque para Dios todo es posible. Todo es posible para el que tiene fe. Le dicen a aquel papá que tenía a su hijo, si puedes algo, Señor, tus apóstoles no pudieron, a ver si tú puedes. Si puedes algo,
¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. ¿Y qué le dijo a la Virgen María? Mira, tu pariente Isabel, que va en el sexto mes, la que llamó al ministerio, pues no hay nada imposible para Dios. Entonces necesitamos una fe que nos dé la tranquilidad y la seguridad de que Dios en su momento va a actuar. Por eso, no querramos ver todo. Habrá cosas que Dios nos permita ver. Habrá regalitos que Dios nos dé. Habrá cosas y señales que vamos a vislumbrar la presencia de Dios, la acción de Dios, y que de alguna manera pues, nos ayudan a fortalecernos en la fe. Pero habrá otras cosas que quizás no las veamos en esta vida, pero las veremos después, porque solamente nos adelantamos al camino, solamente nos adelantamos, pero siempre estaremos con el corazón puesto con aquellos seres que amamos. Y si no lo vemos aquí en la tierra, lo veremos desde el cielo. Esperemos si nos toque un lugarcito, ¿verdad? Entonces, por eso, la fe tiene que traspasar tiempo, espacio y materia. O sea, la fe no se tiene que reducir al tiempo. No tienes que reducirla. ¿Sí? La fe no tiene que reducirse al espacio en el que te mueves. Tampoco tienes que reducirlo a las cosas materiales. Tiene que sobrepasar esas categorías para que llegue directamente al corazón de Dios. Y esperar en Dios cuando Él tenga a bien actuar y renovar aquello que nosotros esperamos cambiar. Por eso, la mujer de fe, por excelencia, es nuestra Madre Santísima. Ella creyó, ¿verdad? Aún en los momentos más difíciles, aún en la misma crucifixión, y cuando se le entregó a su hijo yerto, lo tomó en sus brazos y lo ofreció también. Lo entregó a Dios, pero no dejó de creer, a pesar de las circunstancias que le tocó vivir, porque sabía que Dios estaba haciendo lo que tenía que hacer, salvar a la humanidad. Entonces, Dios viene a salvarnos y no quiere que nadie se pierda. Por eso Dios tiene para cada quien su momento. Y si este momento es nuestro momento, pues creamos contra toda esperanza y esperemos con paz la acción de Dios en nuestras vidas. Que así sea. Que así sea.